Saguac Radio, Veritas Audio, presenta. Bienvenidos, bienvenidas. Este es el programa El libro y la música. Viaja al interior de diversas obras literarias, música de la época, región o tradición cultural en torno a la obra presentada. Escucha y viaja. Buenos días, ¿cómo se encuentran? Hoy 16 de julio de 2008, en la asistencia técnica el maestro Antonio Pérez Sánchez. Mi nombre es Antonio Ramírez. Pues bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy estaremos hablando sobre el libro llamado Península, Península de Hernán Lara Zavala, que como ya les detallaré más adelante, trata sobre uno de los conflictos más sanguinarios dentro de lo que conocemos como México, que fue la llamada Guerra de Castas en Yucatán, en donde se enfrentaron mestizos, los conocidos peninsulares, nacidos en España, pero oriundos o habitantes de la península, con los indígenas mayas. Entonces, este libro trata sobre aquel evento y en particular habla sobre la vida cotidiana de esas personas que intervinieron dentro del conflicto. Ya hablaremos de los personajes. Por el momento quiero hablarles sobre la música que tendremos en este día. Resulta que estamos hablando, la Guerra de Castas se lleva a cabo a mediados de 1800, es decir, en el siglo XIX. En 1847 es cuando más o menos tiene su origen la Guerra de Castas, y durante aquella época la música era la música de concierto, la habitual, pero también la música que le llamaban de jaranas, ¿no? Que tenía que ver con baile y con música, la cual era creada por cuerdas principalmente, la música llamada de jaranas, que era música popular. El día de hoy, como lo hemos venido realizando, hablaremos sobre la música tradicional de Yucatán, de la península, porque recuerden que la división de los tres estados, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, es más bien algo arbitrario y que se debió a decisiones políticas, un poco para dividir los intereses dentro de la península. Bueno, pues vamos a comenzar con el origen de la música yucateca, que está en España y se le conoce como la Jota de Aragón. La Jota de Aragón es una música con baile tradicional, obviamente de la región de Aragón en España, en donde generalmente hay un cantante y una cantante, y la música es llevada a cabo por un grupo llamado rondalla, donde puede haber más de 6, 18 cuerdas. Estamos hablando de instrumentos, en donde los instrumentos de cuerdas son la guitarra, el laúd, la bandurria, que también es un tipo de guitarra, y por ahí también descubrí un contrabajo. Bueno, la siguiente pieza o la siguiente canción se llama Jota de Andorra. La cantante es Begoña da Gracia, el cantante José Luis Upen, y quien interpreta es la rondalla de Sergio Azuau. Disfrútenla.
Bueno, ¿qué les pareció? La relación aquí tiene que ver las guitarras, sin lugar a dudas, pero también el evento festivo, que tiene relación con realzar a las tradiciones o el lugar en donde ellos festejan esta tradicional jota. Bueno, pues como ya les decía, el día de hoy hablaremos sobre Hernán Lara Zavala, sobre su libro Península, uno de 3 libros que él ha editado sobre la península de Yucatán. Vamos a iniciar identificando quién es nuestro autor. A grandes rasgos, Hernán Lara Zavala es licenciado en Letras Inglesas y maestro en Letras Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como maestro en estudios sobre la novela en la Universidad de East Anglia, en Inglaterra. Cuenta con una amplia trayectoria como profesor universitario, editor, coordinador de talleres literarios, difusor de cultura, traductor y escritor. Es autor de varios libros de cuentos, novelas, ensayos y crónicas de viaje. Alfaguara publicó en 2008 la novela Península, la cual le valió la medalla Yucatán y es de la que vamos a hablar el día de hoy. El Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska en 2009, el Premio Real Academia Española del 2010 y el Premio Universidad Nacional en el área de creación artística, así como la medalla Justo Sierra Méndez 2011 que otorga el gobierno de Campeche. En el año del 2010 publicó El Guante Negro y otros cuentos. En 2011 se hizo una edición corregida y aumentada de su libro de ensayos, Las novelas en el Quijote, y se estrenó su obra de teatro Hakinchi, Profeta Maya, que publicó la UNAM en su colección La Carpa. Bueno, pues este es Hernán Lara Zavala. Y como ya les decía, vamos a hablar hoy sobre la novela Península. Antes de iniciar a hablar sobre la novela, vamos con nuestro siguiente corte musical. La canción se llama Rebozo y está interpretado por la orquesta típica Yucalpetén. Esta orquesta es una agrupación fundada en 1942 y principalmente se distingue por el rescate y preservación de la música tradicional de Yucatán. Está conformada por 45 integrantes y solistas y generalmente tiene una participación a nivel no solo nacional sino también a nivel mundial. Bueno, vamos a escuchar Rebozo.
les pareció? Esto fue la orquesta típica de Yucalpetén y la canción se llamó Rebozo. Bueno, pues ha llegado el momento de hablar sobre la novela. La novela está dividida en diversos capítulos. Son diversas narraciones, algunas escritas en primera, segunda o tercera persona, en donde hay un narrador de fondo. Y este narrador es Justo Sierra O'Reilly, un historiador y también novelista de la península de Yucatán, uno de los intelectuales muy importantes dentro de ese entorno, allá en 1847. Y la novela tiene como principio una fiesta en donde tenemos que hay una despedida al gobernador de Yucatán, en ese momento Miguel Barbachano. Vamos a tener que trata de hacer partícipe este evento que se va a dar con respecto a los indios y la guerra que se va a venir. Vamos a ver que en ese primer capítulo se muestra las tensiones que hay entre los propios yucatecos, en el cual cada uno tenía cierta preferencia política y en ese momento estaba por la separación con México o por estar anexados, ¿no?, a la federación. Unos llamados federalistas, aquellos que trataban de estar anexados al país, y los que no eran federalistas, ¿no?, los que trataban la independencia de la península. Bueno, después de ese capítulo vienen otros más con personajes bien definidos. Hay diversos personajes. Uno de ellos es Annie Maribel, la cual es una institutriz que viene a trabajar en México, a la península, y que de alguna forma es esa mirada ajena o externa al paisaje de Yucatán, en donde la gente, mestizos e indígenas, ven como normalidad la propia segregación y desigualdad en la cual se encuentran viviendo. Entonces, de pronto, Miss Annie Maribel es una persona con mucha información e historia sobre el propio lugar. Ella llega a la casa del hacendado de Quintín Silvestre en lo que es Joalpechén. Otro personaje que tenemos que es importante es un médico irlandés llamado Fitzpatrick, el cual curiosamente viene huyendo de la guerra y de pronto es atrapado por otra guerra. Y él generalmente está al lado de los mayas, ¿no?, tratando de curarlos y protegerlos con una peculiar forma de llevar su propia profesión. Y Fitzpatrick es un personaje peculiar porque tiene malaria y generalmente está en constante conflicto con un buitre, el cual lo imagina, el cual lo alucina. Y también cuenta con un perro real, ¿no? Este perro llamado Pomponio, el cual es un perro sumamente inteligente, el cual se ha ganado mucha estima de este médico, el cual es un sujeto solitario y de alguna forma es extravagante dentro de ese mundo de mestizaje y desigualdad que hay en la península en ese momento. La novela Península nos habla de este conflicto entre blancos e indígenas, ¿no?, en donde se puede rastrear esta
dificultad o donde no hubo matrimonios entre indígenas y blancos, porque durante muchos siglos después de la conquista se mantuvo las relaciones igual. Y un buen ejemplo eran las relaciones con los hacendados, ¿no? Y particularmente con lo que se le conocía como el derecho de pernada. Vamos al corte intermedio y les comento qué era el derecho de pernada. Estás escuchando Saguac Radio, Veritas Audiere. Porque te presentamos a los mejores grupos versátiles. Escucha el libro y la música. ¿De verdad? Estás escuchando Saguac Radio, Veritas Audiere. El derecho de pernada viene desde la Edad Media. Los señores feudales podían tomar de forma sexual a cualquiera de las hijas de los siervos. Y para el caso de la península de Yucatán que estamos hablando, tiene relación, hay como varias acepciones, pero tiene relación con días antes de que la mujer se casara. El hacendado tenía, estamos hablando de 1847, tenía derecho, por usos y costumbres obviamente, o por abuso del propio hacendado, a tener relaciones sexuales con la mujer que le eligiera, ¿no? Principalmente indígena. Entonces, bueno, eso era el derecho de pernada. Era tal, ¿cómo decirlo? El abuso en cuanto a los indígenas, que de hecho el derecho de pernada ya en muchas partes de México había desaparecido. Una anécdota que el propio Hernán Lara de Zavala contaba era que uno de sus familiares, porque Lara de Zavala es originario de la península de Yucatán, contaba que uno de sus familiares de hecho tenía hasta una libretita donde iba anotó el número de mujeres con las cuales tomó este uso, ¿no? Este uso o costumbre dentro de la hacienda. Entonces, bueno, es parte para expresar toda esta violencia a la que fue sometida esta población, la población indígena. Algo que llama la atención y que por supuesto Hernán Lara de Zavala trata de mostrar en su novela es la manera en que este resentimiento y la ira de indígenas sobre el mundo blanco, ¿no? Blanco, gente, hacendados y familiares cercanos, rodeados de criadas y sirvientas, de mujeres que no tenían nada para dar más que a sí mismas, ¿no? Por tanto, es muy interesante la manera en que Hernán Lara va desarrollando su novela. Vamos a nuestro siguiente corte musical. Vamos con algo de música
de la jarana yucateca o herencia de la jarana yucateca. Y lo que vamos a presentar se llama Makesh. Quien lo interpreta es la Sonora Yucateca, que como escucharán tiene algo más de tropical, en donde también ustedes escucharán algunos instrumentos musicales. A este ritmo se le conoce como conjunto musical o también charanga jaranera, en donde los elementos esenciales son 2 trompetas, 2 clarinetes, en ocasiones aparece un trombón, un saxofón tenor, en ocasiones un contrabajo, un timbal o 2 timbales y un güiro. Bueno, escuchemos Makesh. Estrellitas de cristal. Esto fue Charanga Jaranera con el grupo Sonora Yucateca y la canción se llamó Makesh. Bueno, pues vamos a escuchar directamente a Hernán Lara Zavala. No hemos leído absolutamente nada, entonces vamos a escuchar. Y para esto, bueno, vamos a leer el lugar donde se desenvuelve esta novela, el centro neurálgico. Bien, inicio. Nuestra historia se remonta a 1847, cuando la península de Yucatán contaba entre 500 y 600 mil habitantes, de los cuales blancos y mestizos representaban el 25%. La mayoría se dedicaba a la agricultura y ganadería en sus haciendas, a la milicia, al sacerdocio, a la administración pública y el trabajo artesanal, mientras el resto lo integraban los mayas, que trabajaban como peones de los blancos, como milperos,
que dedicaban un día de labores al amo en cuya tierra sembraban o que vivían independientes en regiones selváticas. Las ciudades importantes eran Mérida, la Blanca capital, Campeche, El Puerto, Valladolid, la cabecera de Oriente, Izamal y Tecax. Mérida mantenía estrecha relación con Cuba, con la que ancestralmente existían vínculos comerciales y sociales, y contaba con cerca de 50.000 habitantes. Campeche, más en contacto con el resto de la República gracias a su comercio de sal con Veracruz, Tampico y Matamoros, tenía 40.000 personas, mientras que Valladolid, la Sultana de Oriente, representaba la frontera con la población indígena independiente y contaba con poco menos de 50.000 habitantes. Hasta ahí termino. Bueno, si se dan cuenta, nos está hablando no solo de una ciudad que ahora conocemos como Mérida o incluso Campeche o Valladolid, como ciudades muy muy distintas. Y aquí es donde va mostrando estas diferencias con las cuales él hablará posteriormente. Si se han dado cuenta, poco he hablado sobre los indígenas. Hernán Lara toma varios capítulos o realiza varios capítulos sobre estas relaciones que hay sobre lo que hay en la guerra sobre los indígenas, ¿no? Tenemos que los indígenas que fueron importantes dentro de esta rebelión es Antonio Ay y Cecilio Chi. Fueron de las personas que estuvieron dentro de la rebelión, líderes de la rebelión indígena. Voy ahora a leer una parte en donde se habla sobre esta guerra violenta sobre la que vivieron en ese momento. Vamos a escuchar. Todo indica que Cecilio Chi ha establecido un cuartel en Sinop o Chichimilá. Necesitamos detenerlo si queremos impedir que se lance sobre Valladolid, le dice el capitán Felipe Bolio a Celestino Brito. El día anterior Brito, en su intento de tomar la población, había perdido más de 60 hombres. El capitán Bolio quería cobrar venganza y controlar a los indios. ¿Qué propone, capitán? Que yo salga de inmediato para Sinop con mis hombres y usted permanezca aquí con su tropa lista por si necesitamos refuerzos. Si al llegar a Sinop considero que no hace falta su apoyo, se lo haré saber, y entonces saldrá usted a Chichimilá para atacar a los rebeldes que seguramente estarán allí. En tal caso lo alcanzaré con mi tropa. ¿Y cómo me lo comunicará? Enviaré un mensajero. Puede ser riesgoso y muy tardado. ¿Por qué no pensamos en otro medio más rápido? Yo podría esperar aquí un tiempo razonable, digamos 2 horas. Si decide que no hay necesidad de que mis tropas vayan hasta Sinop, háganoslo saber, encendiendo una gran fogata. Apostaré a uno de mis hombres en la torre de la iglesia. Si diviso una columna de humo, lo interpretaré como señal de que no necesita ayuda y que debemos encontrarnos en Chichimilá. Pero si pasadas las 2 horas no veo humo, me dirigiré a Sinop para apoyarlo con mi tropa. Así lo haremos, dijo Bolio. La tropa se formó en el atrio de la iglesia de Cisal, en Valladolid. Bolio montó su caballo, se despidió de Brito, recordándole que estuviera muy atento a la señal, y salió a Sinop, con la intención de frenar a los indios que intentaban apoderarse de Valladolid. Tan pronto se internaron en el camino, empezaron a sentir la miasma de la muerte, y poco después se encontraron con los cadáveres de la batalla del día anterior, muchos desfigurados, desmembrados, horriblemente mutilados. Se escuchaban rumores entre la tropa. Unos a otros se veían aterrorizados ante lo que les podía esperar. Bolio se dio cuenta. ¿Qué sucede? ¿Nunca han visto cadáveres? Vamos, adelante y compórtense como lo que son, gritó.
Esto fue otra charanga jaranera llamado Chinito Coy Coy y la interpretó la orquesta Víctor Soberanis. Parte de los hechos clave es que estos indígenas, en aquel momento denominados indios, se habían alzado en armas. Un dato clave es la toma de Valladolid. Al tomar Valladolid era como si hubiera tomado un gran brazo o una parte del cuerpo de lo que en aquel momento era el poder criollo o mestizo. Entonces, más tarde, después de tomar Valladolid, se encaminaron hacia Campeche y hacia Mérida, que eran las ciudades pobladas en ese momento de mestizos. Y como, bueno, lo cuenta la historia, no se sabe bien a bien por qué no continuaron. El punto es que al dejar de hacerlo, obviamente más tarde los mestizos tomarán ventaja de eso y colgarán más tarde a Cecilio Chi. Entonces es como muy interesante el por qué no habrán tomado estas ciudades, ¿no? Es algo que se sigue interpretando y obviamente al tener poca información de los indígenas no se sabe. Pero vamos a ver cómo relata Hernán Lara un encuentro. Este encuentro es antes de que tomaran en Valladolid. Y como les decía, o como hace un momento estábamos leyendo, era Sinopo. Vamos a escuchar y con esto vamos a ir cerrando ya nuestro programa. El calor que de por sí abrazaba al pueblo, el incendio de la población, lo asfixiante del humo y el fragor de la batalla tenían convertido a Sinup en un infierno. Los hombres de Bolio sudaban mucho, se habían quitado la camisa a causa del bochorno. Con la boca seca y semiasfixiados, resistían el ataque de los indios que se multiplicaban y aparecían con los cuatro extremos de la plaza, dando gritos, y mientras unos disparaban otros se erigían trincheras de piedra en cada esquina. Cerca del mediodía se dio una pequeña tregua. Bolio mandó investigar el destino de los hombres que había dejado en el extremo de la plaza que conducían al camino de Valladolid. Le informaron que los habían matado a todos. Su única esperanza de salvarse era intentar romper el cerco. Dos de ustedes carguen la camilla para que podamos sacar al cura de aquí. Una vez formado, el regimiento salió del atrio tratando de abrirse paso a bayoneta calada. En cuanto abandonaron la iglesia, los indios se lanzaron en masa sobre ellos, desde distintas direcciones, en particular contra Bolio, que se distinguía por su caballo y por su uniforme de oficial. Disparos, pedradas, golpes, machetazos. Una columna cargaba y tiraba para ser secundada por otra lista para atacar, mientras el cura en la camilla continuaba su alucinado monólogo. Bolio blandía su sable a diestra y siniestra, apoyado por su asistente, hasta que un indio trepó a su caballo, lo asió por la espalda y lo tiró al suelo. Como pudo, se incorporó y defendió a punta de sable. Algunos soldados fueron en su ayuda. «Adelante, adelante, sigan adelante», gritaba mientras se batía contra sus atacantes, que lo amagaban con machetes. El caos se apoderó de la tropa, que empezó a dispersarse, pues la turba atacaba por todos los flancos, y como los grabados de Gaona, tanto soldados como oficiales trataban de huir para salvar la vida, pero los indios los capturaban fácilmente dada su superioridad numérica, los amarraban y los llevaban arrastrando hasta la plaza para ejecutarlos. Lo último que vio Bolio antes de caer fue que un grupo se lanzaba contra los hombres que llevaban al cura, apoderándose del viejo sacerdote que en su delirio no cesaba de gritar. Hasta ahí. Bueno, en realidad Península es un libro, como les decía, dividido en capítulos, en donde se van narrando en primera, segunda o tercera persona sucesos que algunos personajes vivieron. Obviamente, como sabemos, esto es una historia mucha en parte ficción, escrita por Hernán Lara, de un momento muy oscuro, no solo para la península,
sino en general para México, por muchas cosas, entre ellas por estas tradiciones en las que se acostumbraba y se sometía a los indios. Bueno, les quiero recordar, pueden comunicarse con nosotros por medio de los canales de Saguac Radio o también por medio de nuestra cuenta en Twitter llamada @libro_música. Ahí nos pueden encontrar, también incluso el programa. Entonces ya lo saben, no duden en escribirnos qué les pareció nuestro programa, qué quieren escuchar, incluso música, y nosotros ya conseguiremos la literatura al respecto, o incluso qué tipo de literatura. Escríbanos. Bueno, muchas gracias. En la voz estuvo Antonio Ramírez, en la asistencia técnica el maestro Antonio Pérez Sánchez. Buen día. Esto fue El libro y la música. Gracias por escucharnos. Te esperamos en nuestro siguiente programa, como siempre, con los oídos y las mentes totalmente abiertas. Hasta pronto. Saguac Radio, Veritas Audire, presentó.